Hola jóvenes, en este video vamos a trabajar con las derivadas de funciones trascendentes. Recordarás que en las funciones trascendentes tenemos a las trigonométricas, las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Y bueno, cada una de estas funciones tiene una regla de derivación en particular. Y si tú observas tu pantalla, podrás observar que una parte importante que tiene cada una de estas teoremas o reglas de derivación es que todas tienen a esta v. Cuando nosotros apliquemos estas reglas de derivación, es importante que antes de empezar a aplicar la regla, identifiques quién es v, porque esa es la clave para poder aplicar la regla de derivación sin ningún problema. Por ejemplo, si tú quieres derivar la función seno de v, v en las funciones trigonométricas representa el ángulo de la función. Y regresando al ejemplo, si yo tengo la función seno de v y esta función la quiero derivar, la derivada de la función seno de v será coseno de v por la derivada de v. Recuerda, v es el ángulo de la función. Si yo tengo a la función coseno de v y quiero derivar a una función coseno, la derivada será igual a menos seno de v por la derivada de v. Si yo tengo a la función tangente de v, la derivada de esta función será secante cuadrada de v por la derivada de v. Si yo tengo a la función cotangente de v, su derivada será menos cosecante cuadrada de v por la derivada de v. Si yo tengo a la función secante de v, su derivada será igual a tener secante de v, tangente de v, por la derivada de v. Y si yo tengo a la función cosecante de v, esta será igual a menos cosecante de v, cotangente de v, por la derivada de v. Entonces, en las funciones trigonométricas, el tip es identificar siempre al ángulo de la función, porque si observas en cada una de ellas, cuando nosotros aplicamos la derivada, siempre tenemos que derivar precisamente al ángulo de la función trigonométrica. En las funciones logarítmicas tenemos logaritmo neperiano de v. Es importante identificar a v. v siempre será lo que acompaña a ese logaritmo. Entonces, si yo logro identificar a v, la derivada de una función logaritmo de v será igual a tener 1 entre v por la derivada de v. Y si yo tengo logaritmo base b de v, tengo que identificar nuevamente a v. Y esto será igual la derivada de esta función a logaritmo base e de e sobre v por la derivada de v. Y finalmente, en las funciones exponenciales, generalmente nosotros trabajamos únicamente con la función exponencial e a la v y la derivada de esta función, nuevamente la clave es identificar a v. En la función exponencial v siempre va a ser o va a representar el exponente de las funciones. Si yo derivo a una función e a la v, su derivada será igual a e a la v, si te das cuenta es exactamente la misma función, por la derivada de v. Si yo tengo una base a elevada a la v, aquí nuevamente tengo que identificar a v va a representar el exponente, será igual a la v por logaritmo de a por la derivada de v. Si yo tengo una función u a la v, esto será igual a tener v por la derivada de u, le resto 1 al exponente, multiplico por la derivada de u, más logaritmo neperiano de u por u a la v por la derivada de v. Y bueno, si te das cuenta, en las funciones exponenciales también la clave es identificar a v. Y nuevamente, aquí, para que no tengas ningún problema en aplicar las reglas de derivación, es súper importante identificar a v. Recuerda, en las funciones trigonométricas, v es el ángulo de la función. En las funciones logarítmicas, v es lo que acompaña a nuestros logaritmos. Y en las funciones exponenciales, v siempre será el exponente de nuestra función. Bien, ahora es momento de aplicar precisamente los teoremas que vimos anteriormente. Te repito,
Aquí, si tú logras identificar a la función y logras identificar la regla que se ajusta para poder derivar esta función, no vas a tener ningún inconveniente. También te recuerdo que las reglas fáciles que trabajamos en la primera semana de derivadas son reglas que vamos a seguir trabajando hasta esta sección. Entonces, vamos a empezar a derivar funciones trigonométricas. Tengo la función original seno de 5x al cuadrado. Entonces, cuando yo trabajo la función seno de 5x al cuadrado y quiero derivar, observa que la regla que voy a aplicar será esta que te estoy señalando, porque yo quiero derivar una función seno de v. Y si recuerdas, lo que yo tengo que hacer primero es identificar a v. En este caso, yo te estoy colocando en color rojo precisamente a la v en esta función trigonométrica. Recuerda que en las funciones trigonométricas, v corresponde siempre al ángulo de nuestra función. Entonces, como yo ya identifiqué a v y ya sé que quiero derivar a la función seno, la derivada de la función seno será igual a coseno de v, que es 5x al cuadrado, por la derivada de v. Entonces, tengo que derivar al ángulo de la función. Por lo tanto, me quedará coseno de 5x al cuadrado por 10x. ¿Por qué razón 10x? Porque si yo derivo 5x al cuadrado, la regla de derivaciones multiplica exponente por coeficiente, 2 por 5, 10, la variable déjala igual y réstale 1 al exponente, 2 menos 1, 1, y es lo que tengo aquí. Ahora vamos a reescribir. Aquí algo sumamente importante es que los ángulos de las funciones trigonométricas no se tocan. Por esa razón, lo que yo hago es este 10x lo paso al principio de la función coseno y observa que tengo 10x coseno de 5x al cuadrado. Los ángulos de las funciones trigonométricas no se tocan y por esa razón la derivada de esta función seno de 5x al cuadrado es igual a 10x coseno de 5x al cuadrado. Siguiente función. Tengo la función tangente de 6x. Nuevamente, en las reglas de derivación, busco una regla que me permita derivar una función tangente y encuentro esta regla. Nuevamente, tengo que identificar al ángulo de la función. Aquí en el ejercicio también te estoy colocando en color rojo quién es ese ángulo de la función y es 6x. Entonces, ya identificamos al ángulo de la función y ahora sí aplicamos la regla de derivación. Cuando yo quiero derivar la función tangente de 6x, esto será igual a secante cuadrada de v, que v ya sabemos que es 6x, por la derivada de v. Entonces, voy a derivar a 6x. Bajo secante cuadrada de 6x y lo voy a multiplicar por la derivada de 6x. La derivada de x es un 1 por el 6, 6 y únicamente reacomodo. Observa nuevamente que el ángulo de la función no lo estoy tocando, sino que estoy multiplicando este 6 por un coeficiente 1 que tengo aquí al principio de la función secante cuadrada. Entonces, 6 por 1 es 6 secante cuadrada de 6x. Por lo tanto, la derivada de la función tangente de 6x es 6 secante cuadrada de 6x. Tengo la función cosecante de 4x al cubo. Nuevamente, identifico en las reglas de derivación una función que involucre a la cosecante y me doy cuenta que hay una regla para esa función. Y nuevamente, tenemos que identificar en este tipo de funciones al ángulo de la función. V va a ser representado por 4x al cubo. Y ya que identificamos a v, aplicamos la regla de derivación. Cuando yo quiero derivar a una función cosecante de v, la regla será menos cosecante de v, observa que estoy escribiendo a v como 4x al cubo, por la cotangente de v, observa que v es 4x al cubo, por la derivada de v. Entonces, vuelvo a bajar exactamente lo mismo que escribí al principio y lo voy a multiplicar por la derivada de v. Derivo 4x al cubo, exponente por coeficiente, 3 por 4, 12,
la variable se queda igual y le resto 1 al exponente. 3 menos 1, 2, y por eso tengo esta expresión. La derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado. Y nuevamente, recuerda, los ángulos de las funciones no se tocan, por lo tanto me va a tocar reescribir multiplicando este numerito por el coeficiente que tengo al principio de toda esta expresión. 12x al cuadrado por el menos 1 implícito que tengo aquí, pues me queda menos 12x al cuadrado por la cosecante de 4x cubo por la cotangente de 4x cubo. Y bueno, esta expresión de aquí representa precisamente a la derivada de la función cosecante de 4x al cubo. Y finalmente, tengo la función f de x igual a 4 coseno de x al cuadrado menos 1. Nuevamente necesito identificar pues una regla de derivación que me permita derivar a una función coseno, y esa regla de derivación es la que tenemos aquí. Observa que ahora el ángulo de la función es toda una función, es decir, x cuadrada menos 1. Todo esto que tenemos aquí va a representar a v. Ahora, también observa que en la función original tengo este 4. Pues este 4 al final de cuentas representa una constante que está multiplicando a la función coseno. Entonces lo que yo estoy haciendo únicamente es sacar esa constante y derivar únicamente a la función coseno de v, que es esto que tengo aquí. Cuando yo derivo a la función coseno de v, el 4 lo voy a seguir manteniendo porque es una multiplicación, está multiplicando. Y voy a escribir lo que me dice la función. La derivada del coseno de v, que es x cuadrada menos 1, es igual a, el 4 lo mantengo multiplicando, escribo menos seno de v, que es lo que me dice la regla de derivación, por la derivada de v, y yo ya sé que v es x cuadrada menos 1. Entonces, aplico la derivada que tengo que hacer justamente en esta parte, y lo demás de la expresión, si observas, lo bajé exactamente igual. Y voy a derivar esta parte. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 1, 0. Por esa razón me queda únicamente 2x. Ahora, aquí tenemos que ser cuidadosos qué cosas podemos multiplicar. Recuerda, el ángulo de la función no se toca. Por lo tanto, este 2x va a multiplicar al menos 1 que tengo implícito en el menos seno. 2x por menos 1 son menos 2x, y menos 2x por el 4 que mantuvimos multiplicando me quedaría menos 8x seno de x al cuadrado menos 1. Y esta expresión que tengo aquí corresponde precisamente a la derivada de la función 4 coseno de x al cuadrado menos 1. Y bueno, como pudiste darte cuenta, en este tipo de funciones lo que nosotros tenemos que hacer en las funciones trigonométricas es siempre identificar a nuestra v. Recuerda, v representa el ángulo de nuestras funciones. Y si yo identifico la regla que me sirve para derivar las funciones que nosotros tenemos pues de manera original, y seguimos lo que nos dice la regla, no vamos a tener ningún inconveniente en pues aplicar la derivada. Recuerda también que el orden es muy importante y que las reglas de derivación pasadas son reglas que seguimos trabajando para derivar funciones trascendentes. Y bueno, ahora tenemos otra función que, si tú observas, la función corresponde al coseno de 2x seno de 4x. En esta función, si te das cuenta, tenemos dos funciones trigonométricas, y la operación matemática que se están haciendo estas dos funciones trigonométricas es una multiplicación. Quiere decir que voy a empezar a trabajar o a definir la regla de derivación para una función que se está multiplicando, es decir, u por v. Y la regla principal de derivación que yo voy a aplicar será la del producto. Sin embargo, como tengo funciones trigonométricas que se están multiplicando, tengo que aplicar también la derivada precisamente de esas funciones.
Entonces, en este ejercicio en particular, vamos a aplicar varias reglas de derivación en una sola derivada. Entonces, la función principal o la regla principal para derivar esta función es la del producto. Y como yo ya identifiqué que esta es la regla principal para derivar esa función, con esa regla vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, fíjate, aquí en colores diferentes yo ya identifiqué a U y a V. En las clases anteriores habíamos visto que lo primero que teníamos que hacer en una regla de multiplicación es identificar a U y a V. Esas van a ser nuestras funciones principales. Entonces, sigo la regla de derivación. Escribo a U tal cual como está. U es coseno de 2x. Y lo voy a multiplicar por la derivada de V. Voy a derivar a la función seno de 4x. Más, escribo a la función V tal cual como está. V es seno de 4x y lo voy a multiplicar por la derivada de U. Y U ya sabemos que es coseno de 2x. Entonces, este planteamiento principal es el que nos va a ayudar a encontrar la derivada de nuestra función. Ahora, si yo sigo la regla, bajo el coseno de 2x tal cual como está y voy a derivar a la función seno de 4x. Entonces, como aquí tengo la función seno de 4x, tengo que encontrar una regla que me permita derivar seno de 4x. Entonces, como es una función trigonométrica, la regla de derivación es la que te estoy señalando. Y recordando, en estas reglas, yo necesito identificar al ángulo de la función. En este caso, el ángulo de la función corresponde a 4x. Entonces, este 4x es el ángulo de la función seno. Entonces, si yo quiero derivar a la función seno, la regla de derivación es la que tenemos aquí. Cuando yo derivo esta función, me queda coseno de 4x, que es v, por la derivada de v. Quiere decir que voy a derivar a 4x. Y sigo con la regla de derivación principal. Bajo al seno de 4x y lo voy a multiplicar por la derivada del coseno de 2x. Y nuevamente, como tengo una función trigonométrica coseno, tengo que buscar una regla de derivación que me ayude a derivar la función coseno. Y nuevamente, en este caso particular, si hay una regla y tenemos que identificar al ángulo de la función, que en este caso es 2x. 2x corresponde a este v de la función coseno. Entonces, si yo derivo esta función coseno, sigo la regla de derivación. ¿Qué me dice la regla de derivación? Escribe menos seno de v, o sea, menos seno del ángulo de la función. Y lo vas a multiplicar por la derivada de ese ángulo de la función, es decir, por la derivada de 2x. Y seguimos simplificando la expresión. Nuevamente, bajo el coseno de 2x, bajo el coseno de 4x y ahora sí voy a derivar 4x. ¿Quién es la derivada de 4x? Pues la derivada de 4x es 4. Y listo, esta primera parte ya quedó simplificada en esta línea. Más bajo seno de 4x, bajo menos seno de 2x y ahora sí, lo que tengo que derivar es 2x. Si yo derivo 2x, la derivada de 2x es 2 y ya terminé de derivar. Ahora, lo que tenemos que hacer es simplificar las expresiones. Recuerda, los ángulos de las funciones no se tocan. En el primer caso, este 4 va a pasar multiplicando al 1 que nosotros tenemos al principio y por lo tanto me va a quedar 4 coseno de 2x coseno de 4x. Y en la segunda parte, ten cuidado con las leyes de los signos, porque tengo un signo negativo por aquí, más por menos es menos. Este 2 pasa multiplicando al coeficiente 1 que tenemos implícito acá. 2 por menos 1 me queda menos 2, seno de 2x por seno de 4x. Y esta expresión que tengo aquí corresponde a la derivada de esta función producto.
Entonces, fíjate, en este ejercicio en particular aplicamos varias reglas de derivación para encontrar la derivada de una sola función, pero la regla principal que nosotros aplicamos fue la del producto. ¿Por qué razón? Porque originalmente nuestras funciones se están multiplicando. Entonces, si estas funciones se están multiplicando, tengo que aplicar esa regla de derivación, u por v. Y dentro de esta misma regla de derivación, observa que también está implícito el trabajo con otras reglas de derivación porque tengo funciones trigonométricas. Observa también que el orden es sumamente importante porque el hecho de que yo escriba d respecto de dx me está diciendo que tengo que derivar lo que está delante de esa expresión, delante de esa simbología. Si yo logro entender esto, de verdad no vas a tener ningún inconveniente en realizar las derivadas de estas funciones. Ahora pasaremos a trabajar con otro tipo de funciones que corresponden a las funciones exponenciales. Recuerda, habíamos dicho que en las funciones exponenciales lo que nosotros teníamos que identificar era a v, y v siempre iba a representarse por el exponente de la función exponencial. Entonces, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, tengo e a la x más 1. X más 1 corresponde precisamente a la v que a nosotros nos interesa. Entonces, si yo identifico a esa v, no voy a tener ningún inconveniente para seguir la regla de derivación de una función exponencial. Observa, yo ya identifiqué a v y v representa x más 1. Entonces, sigo la regla de derivación. ¿Qué me dice la regla? Vas a escribir e a la v tal cual como está. Y lo vas a multiplicar por la derivada de v. Es decir, vas a derivar el exponente de la función. Entonces bajamos e a la x más 1 porque no le estoy haciendo nada y voy a derivar x más 1. La derivada de x es 1, la derivada de x es 0. Entonces multiplicamos 1 por e a la x más 1, me sigue quedando e a la x más 1. Por lo tanto, la derivada de esta función exponencial es exactamente la misma función. Nota que, al igual que en los ejercicios anteriores, estamos siguiendo la regla de derivación y estamos aplicando de manera implícita las reglas que vimos en la primera semana de trabajo de derivadas. Siguiente ejercicio. Tengo la función logaritmo natural o logaritmo neperiano de 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Me doy cuenta que es una función logaritmo neperiano. En mis reglas de derivación identifico pues una regla que me permita derivar una función de ese estilo y me doy cuenta que sí existe una regla. Y en este caso, como habíamos mencionado, lo importante era identificar a v. V siempre va a ser toda esa expresión algebraica que está delante de nuestra palabra logaritmo neperiano. En este caso te lo estoy señalando con rojo y con amarillo. Esa función 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 4 representa a v. Entonces, como yo ya identifiqué a v, vamos a seguir la regla de derivación para poder encontrar a la derivada de esta función. ¿Y qué me dice la regla? Escribe 1 entre v y lo vas a multiplicar por la derivada de v. Y v, tú ya sabes que representa toda esta expresión. Ahora, vamos a derivar la parte que me está diciendo. Lo primero lo bajamos exactamente igual y derivo esta expresión. Aquí tengo un x a la n, multiplico exponente por coeficiente, 3 por 5, 15, la variable la dejo igual y ¿qué le hago al exponente? Le resto 1. Nuevamente, derivo lo que sigue. Tengo un x a la n. Exponente por coeficiente, 3 por 2 son 6, la variable se queda igual y le resto 1 al exponente. 2 menos 1 es 1 y ya no lo escribo. Y la derivada de menos 4, al ser una constante, la derivada de cualquier constante es 0. Y ahora lo único que hacemos es simplificar. Observa que como tengo una fracción y un entero, me conviene colocar un 1 debajo de la expresión que fue derivada.
y multiplicar de manera directa. Por lo tanto, la derivada de la función logaritmo neperiano de toda esta expresión es esta expresión que nos quedó aquí. Y con esto terminamos de derivar esta función. Y bueno, para finalizar este video, nuevamente te recuerdo, identifica la regla de derivación que más te conviene para poder derivar este tipo de funciones. Si tú sigues lo que te está diciendo la regla, no vas a tener ningún inconveniente en derivar las funciones. Nuevamente, escribe la notación completa, porque esa notación será la guía para poder saber qué cosa es lo que tienes que derivar y qué cosas son las que se van a ir bajando de manera pues ordenada al momento de derivar nuestra función. Y bueno, también te comento que a lo mejor si te resulta complicado derivar al principio, no te desesperes. O sea, derivar no es complicado, pero a lo mejor sí requiere un poquito de orden y estructura cuando te toca hacer los ejercicios. Entonces, ya sabes, cualquier duda o pregunta puedes hacerla sin ningún inconveniente y yo te voy a apoyar para resolver cualquier inquietud que te surja.